Sean todos muy bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver acerca de las palabras tienen poder. ¿Qué opinan? ¿Han escuchado acerca de esto? ¿Será que en realidad las palabras tienen algún poder? Voy a comenzar haciéndoles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿alguna vez te han criticado? ¿Te has sentido mal porque están hablando a tus espaldas, como vemos aquí? Y luego te enteras de lo que estaban diciendo acerca de ti. ¿Cómo te sientes? Dijiste, no, a mí me resbala, no me importa lo que hablen de mí. Pero en realidad, como vemos, ¿no? Sí importan, las palabras sí afectan muchas veces cuando alguien dice cosas hirientes de nosotros. ¿Cómo te sientes? Cabizbajo, cabizbaja, ¿no es cierto? Alguien, en cambio, si te dice una palabra, un elogio, cuando te sientes mal, te consuela. En cambio, ¿cómo sientes tu ánimo? Se sube, ¿no? Entonces, en realidad, las palabras sí tienen un poder de lo que recibamos, sea bueno o sea malo. Puede hacernos reaccionar de manera positiva o negativa. Entonces, en realidad, ¿no? ¿Cómo nos puede dibujar, como vemos aquí, todos felices? Una sonrisa nos puede dibujar en el rostro cuando alguien nos da palabras de aliento, de ánimo, ¿no? Nos pueden cambiar el día incluso. Así que las palabras sí tienen un poder impresionante. Y las palabras encierran un poder en nuestro cerebro. Según la psicóloga Irene Fernández Pinto, ella es una psicóloga española, dice que las palabras encierran un poder que trabajan dentro de nuestro cerebro, como vemos aquí. ¿Han visto esa película? Entonces, así es. Toda la información que nosotros recibimos genera, puede ser sentimientos, actitudes, pensamientos que posteriormente se convierten también en comportamientos. Miren, aquí la niña está muy feliz porque seguramente sus padres le están premiando. Miren, se siente muy feliz. Pero acá en la escuela tal vez le dijeron algo por lo que ella se sintió triste. Entonces, de esta manera influyen las palabras, no tienen el poder, como dije, realmente impresionante en nuestro cerebro. Entonces, no solo las palabras que escuchamos y recibimos, sino también las palabras que nosotros decimos. ¿Han escuchado el dicho que dice, las palabras se las lleva el viento? Entonces, no, en realidad las palabras no se las lleva el viento, sino que se quedan a veces aquí en nuestra mente. Dejan una huella que tiene poder e influyen positiva o negativamente. Y sin darnos cuenta, usamos palabras muchas veces, como ven aquí, hirientes, palabras duras. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, a ver, tomen en cuenta, si ustedes, alguien les trata de forma fea, grosera, así, ¿cómo se van a sentir mal? O incluso si ustedes están teniendo un emprendimiento, ¿cómo deben tratar a sus clientes? Con una sonrisa, de la mejor manera, tratar de satisfacer a su cliente, ¿no es cierto? Entonces, así también debes cuidar tus palabras, no tratar mal con palabras groseras a tu familia, a tus hijos, palabras tiernas, ¿no? Palabras no hirientes a tu familia, cuidado con las palabras que le dices a tu pareja. Entonces, las palabras pueden, como dije, afectar o herir la susceptibilidad. Y muchas veces, incluso ni siquiera decimos lo que realmente queremos decir. A veces cuando estamos molestos se nos sale palabras muy fuertes, ¿no? Entonces debemos pensar antes de decir cualquier cosa. Entonces ahora les voy a contar una historia, un relato, ¿no? Que es sobre el dueño de una empresa. Dice que el dueño de una empresa estaba muy molesto y comenzó a gritarle al administrador, que porque en ese momento estaban muy nerviosos. Entonces el administrador llega a su casa molesto, seguro, y tiró la puerta desde que entró y le grita a la esposa acusándole de gastar demasiado dinero al verla con un vestido nuevo. De pronto, entonces la esposa va y le grita a la empleada porque había un plato roto. Entonces la empleada coge y le da un puntapié, le patea al perro, porque el perro sale corriendo y muerde a una señora que pasaba por la calle, porque le molestaba su presencia. Entonces esa señora fue al hospital para que el médico le curara, y el médico al momento en que le cura, ella grita y le insulta al médico. Así que el médico llega a su casa furioso y le grita a su madre, ¿por qué la comida no estaba en su punto?
Entonces la madre le acaricia los cabellos y le dice, hijo, mañana te haré tu comida favorita, porque tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama y luego mañana te sentirás mejor. Voy a poner incluso un perfume relajante para que descanses profundamente esta noche. Lo bendijo y salió de la habitación dejándolo descansar. Entonces, en ese momento, ¿qué creen? Se cortó esa cadena de enojos, ¿no? Porque todo crea como una cadena, ¿vieron? Primero el empleador, después el administrador, después vuelta contra la esposa, después la empleada patea al perro y todo fue una cadena, pero llegó a la madre del médico y entonces este círculo de odio se rompió, por lo que chocó con la paciencia, con el perdón, porque ella le perdonó a su hijo cómo le trató, con el amor, porque llamaba a su hijo. Entonces, así debemos reaccionar nosotros, pero sin embargo, ¿qué pasa cuando nos sucede algo? Seguramente nosotros somos como toda esa cadena que continúan de enojo, ¿no? Nos ponemos enojados, tomamos una actitud muy fea, comenzamos a hablar y a cargar a todo el mundo con palabras hirientes, molestas a los que nos rodean. E incluso, imagínense, hasta el pobre perro pagó las consecuencias del enojo, ¿no? Entonces las palabras que expresamos son muy importantes porque expresamos los sentimientos, pensamientos, podemos herir a los demás. Nuestras palabras pueden ser correctas o incorrectas. ¿Qué nos dice? El poder de la palabra. Es como las manzanas de oro en engastes de plata. Es la palabra dicha a su tiempo. Entonces, ¿cuántas veces como padres hemos dicho sin ánimo tal vez de herir? Hemos dicho palabras hirientes a los niños cuando la madre o el padre pierde la paciencia y le dices, puedes llegar a decir estas cosas tan dolorosas, palabras tan hirientes, como por ejemplo, eres un tonto, nunca haces nada bien, torpe, inútil, gordo, malo, animal, y otras tantas palabras que existen como un medio hiriente. Entonces miren esa carita del pobre niño. ¿Cómo creen que va a crecer ese niño? Con inseguridades. Entonces, las palabras pueden ser hirientes. Cuida las palabras. ¿Y dónde comienza todo esto? Comienza desde la infancia, desde los primeros años, miren aquí, desde que son chiquititos, con la influencia que los padres pueden tener a los hijos, muchas veces a través de las palabras hirientes, palabras que no edifican, incluso muchas veces a través de silencios o de ausencia, van generando una autoestima pobre. Pobre niño cuando crezca, imagínense todo el trauma que va a tener cuando sea grande. Ese pobre niño va a ser un niño inseguro. Entonces, por un lado, los silencios y por otro lado, palabras duras que no edifican, que no ayudan. Cada niño tiene su proceso, cada persona tiene su proceso de aprendizaje. Entonces, si hay una cosa en la vida que nos descuidamos tremendamente, es la manera de cómo hablamos, cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, de eso puede incluso radicar, miren, el éxito o el fracaso de a quién nos dirigimos, especialmente para los que son papitos, ahora que ya saben. Cuiden esas palabras. Cuando estén molestos, es preferible salgan, respiren. A los niños hay que tenerles muchísima paciencia y a los adultos aún más. Entonces, recuerden que las palabras pueden ser una bendición, así como pueden ser una maldición para una persona. Entonces, la palabra exacta que llega en el momento adecuado va a ser como una manzana de oro, porque ¿qué es lo más costoso que existe aquí? El oro, ¿verdad? Tiene muchísimo valor, así también una palabra. Puede ser una ayuda para una persona, pero así también puede ser como una espada que puede destruir sueños, puede destruir planes, puede destruir propósitos. Entonces, no te desanimes si en algún momento alguien te dijo que no puedes nada, que no sirves para nada, entonces te arruinó el día. Tú que ibas feliz tal vez al trabajo, contento, y alguien te desanimó con esto, recuerda cortar esa cadena de amargura, porque el cerebro él no diferencia, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, él va adquiriendo todo esto. La palabra, como ya vimos, tiene poder. Si alguien se te burla, recuerda, tu cerebro va a absorber cada palabra y esto va a traer serios problemas en tu vida. Entonces, ¿qué debes hacer?
Ya vamos a ir viendo poco a poco cuál es la solución. Pero también recordemos que todo ha sido creado, ¿no? Por alguien que tiene un superpoder, que es el creador del mundo. ¿Y saben cómo fue creado todo? Por su palabra. Entonces, este sí es un superpoder y es real. Entonces, el universo y todo lo que conocemos fueron creados por el poder de la palabra, porque Dios al pronunciar que se creen los cielos y la tierra, y porque todo estaba desordenado y vacío, nos dice en Génesis 1, Dios habló y en ese instante todo obedeció a su palabra. Qué hermoso, ¿no? Qué fantástico. A veces no admiramos el poder que tiene la palabra de Dios. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo él no tuvo ni siquiera que mover las manos, solo con la palabra de Dios y por la palabra de Jehová fueran hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es increíble, ¿no? Eso lo encontramos en Salmos 33:6. También vamos a ver otra historia en la que Jesús, en cambio, la palabra de Jesús decía y hasta la naturaleza obedecía. Miren, aquí tenemos dos ejemplos. Cuando en una ocasión Jesús estaba descansando en una barca, vino una gran tormenta y él estaba dormido. Y entonces los apóstoles fueron a él y le dijeron que se despierte. Entonces él se levantó y dijo al mar que se calme. ¿Y qué creen? Su palabra tuvo poder y se calmó inmediatamente. Así también en una ocasión cuando Lázaro estaba muerto. Su palabra tiene gran poder, miren, que hasta despertó a Lázaro de la muerte, del sueño profundo que él estaba. Hasta la muerte, ¿no? Puede despertarnos de la muerte. Entonces, ¿qué poder, no? También tiene el poder transformador. Entonces, ¿cuál es el medio de comunicación con Dios? La palabra de Dios. Porque en Juan 1:18 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre ellos. ¿Y quién era la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesús, ¿no es cierto? Entonces, el medio de comunicación con Dios, ahora tal vez no lo tenemos de frente como tuvieron la oportunidad en aquel entonces. Nosotros tenemos un medio de comunicación que es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia. Si tú quieres comunicarte con Dios, es la oración, como vemos aquí, este pequeñito está orando. Pero si tú quieres escuchar a Dios, está en la palabra de Dios. Ahí está. Cómo se revela, este es el medio por el que Dios nos transmite todo lo que quiere que sepamos. La oración, en cambio, es cuando nosotros queremos hablar con Él. Tú le puedes contar todo, Dios, cómo te fue en tu día, lo que te preocupa, todo, absolutamente todo lo que tú quieras le puedes contar a Dios. Entonces, como dije, existen estos dos medios de comunicación en el que tú puedes escuchar la palabra de Dios y en el que tú puedes hablar directamente con Dios. Ahora vamos a ver algunas soluciones para nosotros poder controlar esta lengua que es medio desatada a veces, ¿no? Entonces, ¿dónde nacen las palabras? ¿De dónde provienen todas las palabras? En Mateo 12:34 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí se está refiriendo a nuestra mente. Entonces, ¿de dónde nacen las palabras? De nuestro corazón. Pero aquí, como dije, el corazón se refiere a los pensamientos. Tengamos presente que las palabras comienzan siendo pensamientos. Por lo tanto, quien quiera mejorar su manera de hablar, de comunicarse, incluso de ampliar su léxico, ampliar más vocabulario, ¿qué deberá hacer? Aquí nos dice, puedes leer muchos libros puedes leer muchos libros que puedan cambiar tu vida, pero solo hay uno que puede cambiar tu corazón y es la Biblia. Miren, aquí hay otro consejo que dice, las personas que leen viven menos, pero no menos de años, sino menos engañadas, menos explotadas, menos conformes. Entonces, qué importante que es tener el hábito de leer, pero no leer cualquier libro, sino leer la Biblia, porque como dije, ahí encontramos todo, la solución a todos nuestros problemas, incluso la lógica, el sentido de nuestra vida. Entonces, debemos siempre recordar que la mente se nutre de lo que vemos, de lo que leemos, de modo que para evitar malos pensamientos, malas palabras,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Rechazar las cosas, las influencias negativas, libros que a lo mejor no nos nutren, ¿no? Entonces, diversiones violentas, cosas inmorales, si vamos alimentando de eso a nuestra mente, ¿qué vamos a tener en nuestra mente? Ese tipo de cosas. Entonces, debes cuidar siempre todo eso para que tu mente se vaya educando. Es importante educar a la mente porque hay cosas que se pueden controlar y cosas que no se pueden controlar. ¿Puedo controlar lo que hablan de mí? No puedo, pero sí puedo controlar lo que hay dentro de mí. Recordemos que también vamos a rendir cuentas de las palabras. Ya vimos cómo las palabras pueden influir para bien o para mal en una persona. Entonces, también nos dice que vamos a rendir cuentas en Mateo 12:36 de las palabras. Dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que se haya dicho. Entonces, las palabras que digas te absorberán o te condenarán. Entonces, esta es una advertencia fuerte, ¿no? Alimentar a nuestra mente de cosas buenas, para eso poder nosotros expresar a los demás, hablar a los demás y no decir cosas hirientes. Entonces, cuidemos lo que hablamos y les espero en la próxima clase. Que Dios les bendiga.